Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy tenemos información para todos los usuarios de tarjetas de crédito. Te vamos a contar cuáles son las entidades que menos cobran cuando no pagás todo el saldo de tu tarjeta al vencimiento. Un tema muy importante en este momento con las subas que aplicaron algunas de las principales emisoras en sus tasas de interés en estos últimos meses. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo con la inflación. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Claudio Lozano para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también nos está acompañando Yamila Escala y hoy también está presente Leonardo Oquialva para brindar algunas recomendaciones de inversión, como hacemos todos los viernes a todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con su dinero en este momento que presenta una importante complejidad. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar, como hacemos siempre, rápidamente con toda la información que tenemos para hoy. Y vamos a comenzar hablando de seguros, justamente tomando nota de la cada vez mayor frecuencia de los fenómenos climáticos extremos que causan importantes daños en automóviles, en viviendas. Algunas compañías de seguros vienen ampliando sus seguros automotores para brindar una mayor protección a sus asegurados. Bueno, Yamila nos va a brindar información sobre este tema. Sí, a ver, porque cuando uno contrata un seguro, la idea es tenerlo vigente y que sirva cuando uno tiene el problema. Ahora, si el problema no está contemplado, ya arrancamos mal, ¿sí? Y es esto a lo que apunta una de las principales compañías del mercado en base a una tendencia que se está dando a nivel mundial y que tiene que ver con adoptar los productos, no solo en materia de seguros, a lo que tiene que ver justamente con el cambio climático. Cambio climático que fue de alguna manera cuestionado en algunos ambientes. Mismo los meteorólogos han dicho, bueno, en realidad se dan variaciones en el clima. Bueno, lo concreto es que no tenemos que mirar solamente las noticias, sino ver nuestra propia experiencia personal para ver lo que pasa con las inundaciones, con los vientos huracanados y con un montón de cuestiones que empiezan a alterar nuestra vida cotidiana y para la cual conviene estar preparado. Bueno, este producto en particular, por ejemplo, cubre granizo, rayo, inundación, huracán, vendaval, tornado, terremoto, incendio forestal. Me van a decir, bueno, ¿qué chances hay? Bueno, la de inundación tal vez es la que más nos aterra acá, al menos en Capital Federal, ¿sí? Pero hemos tenido también una inundación tremenda en Córdoba, ¿no? A ver, en todo el país, digo, tal vez en comparación del vendaval o del terremoto, es algo que estamos acostumbrados en otras partes del país, pero que no queda exento nadie nunca, porque uno puede estar de vacaciones desde ya y todo sirve. Entonces, bueno, sí, más allá de la estrategia que puede ser, la estrategia de marketing, si se quiere, vincularla al clima, lo que fuera, esto es una realidad. Y esto tiene que servir de disparador, no solo para lo que tiene que ver con los autos, sino con lo que tiene que ver con los comercios y con los hogares. Y esto es lo que no está desarrollado en la Argentina, ni tiene mucha, ¿cómo decirlo? Mucha proyección aparente. Y ahí es donde es necesario ver qué se va a implementar, qué están viendo las compañías, que en su momento lo hemos comentado, pero no termina siendo mucho y muy resolutivo a la hora de, bueno, tengo un comercio, quiero asegurarlo, pero si tengo una inundación quiero tener algún tipo de respuesta, porque después la pérdida finalmente, digo, no es que solamente se van a inundar las casas o los comercios, pero es un riesgo importante que pareciera ser incalculable y ese es tal vez el gran temor, ¿no? Pero lo importante es que se empiece a contemplar el tema de los automóviles. Desde ya, por un lado los automóviles y por otro los otros productos que pueden expandirse, pero es necesario hacer el análisis y empezar a ofertarlos desde ya. ¿Dijiste, Yami, cuál es la compañía que ofrece esta cobertura ampliada? Zurich, Zurich Weather se llama así el producto, una de las compañías más importantes del país. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema y como prometí en la apertura, vamos a brindar información para todos los usuarios de tarjetas de crédito, de cuáles son las entidades que menos te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento.
una modalidad de financiamiento muy común en esta época donde muchos hacemos compras con tarjeta de crédito en cuotas, por ahí viene el saldo a fin de mes, es demasiado grande y pagamos solamente una parte. Bueno, el resto se refinancia y se refinancia con una tasa de interés que suele ser bastante cara, así que hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas opciones mejores que otras. Fíjense. Nación, 33%, un poco en línea con la inflación. Banco Tierra del Fuego, 33,5%. Chubut, 37%. 38%, Credicop. Chaco, 39%, ya estamos bastante por encima de la inflación. Ciudad, 39%, con 40%, Banco de Córdoba, 41% La Rioja, con 42%, Corrientes y también el Banco Provincia. Recordemos que estas tasas de interés hay que sumarle después otros gastos para llegar al costo financiero total. Municipalidad de Rosario, 42%, La Pampa, 43%, con 44% Patagonia y cierra la lista con 45% Neuquén y Santa Cruz. Entonces tenemos tasas de interés que van desde un 33% hasta un 45%, es decir, un 50%, casi 50% más de interés estamos pagando cuando refinanciamos el saldo de la tarjeta de crédito según la entidad que elijamos. De cualquier manera, bueno, como siempre decimos, es una modalidad que suele ser bastante cara, así que hay que tratar de evitarla, de pagar el resumen completo, sino comprar un poco menos. Un tema muy importante con las uvas, ¿no? Que en los últimos meses aplicaron algunas de las principales entidades en sus tasas de interés como resultado justamente de la política más restrictiva en materia monetaria del Banco Central. Vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar esta sección que todos los viernes dedicamos a brindar recomendaciones a todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero. Y como venimos haciendo en estas últimas semanas, vamos a abrir la sección con una consulta de ustedes, una consulta en este caso de Abel, que se comunicó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero. Y Abel, Leonardo, nos dice que vio la información que pasamos el otro día sobre los fondos comunes de inversión más rentables del 2015 con rendimientos de entre el 45 y el 70% para todo el año y quiere que le brindemos más información sobre este instrumento y justamente hace, ¿no?, la aclaración. Si ese es el tipo de rentabilidad que dan, supera ampliamente a la inflación. Es así, el año 2015 fue particular por el tema obviamente de la devaluación, en donde muchos de esos fondos comunes que anduvieron muy bien estaban vinculados a una cobertura frente a la devaluación. Entonces, cuando se sincera el tipo de cambio el 18 de diciembre, estos fondos capturan vía estrategias, habrán escuchado nombrar el tema ROFEX, entonces tenían en sus carteras ese tipo de producto que permitió capturar parte de esa devaluación, lo cual terminó arrojando rendimientos en torno, como bien decían ustedes, del 50-70%. Para este año hay que esperar obviamente un poco menos, porque el tipo de cambio posiblemente esté mucho más contenido. Lo que sí es muy interesante es en la variante tasa de interés, que le puede competir palmo a palmo a los plazos fijos o incluso ganarles, con la ventaja de tener una liquidez por ahí más rápida. En vez de tener que esperar los 30 días a que venza el plazo fijo, un fondo común, dependiendo sus características, puede tener un plazo de retiro de 72 horas. Por eso, para este año entonces, ¿te gusta, no te parece que se puede justamente probar con ese tipo de fondos, con fondos que se coloquen en instrumentos de renta fija en pesos? Claro, fondos vinculados a renta en pesos, y este año yo estaría esperando una rentabilidad en torno al 30%. Por eso, ¿crees que van a estar más empatados, ¿no?, los fondos por ahí que están invertidos, ¿no?, por ahí en activos de renta variable o en bonos públicos, como fueron justamente los más rentables del año pasado, estarían más empatados con aquellos que invierten en plazos fijos, que invierten en... Claro, incluso creo que le pueden llegar a ganar a los plazos fijos, con lo cual es un vehículo que los inversores tienen que de nuevo ponerlo en cartel. Y es bueno que lo hagan después por ahí de un año tan espectacular como el 2015, porque es un producto que tiene varias bondades. Pues lo importante es eso, por ahí manejarse con cautela hoy con aquellos fondos de renta variable o fondos que invierten en bonos públicos, ¿no? Lo que hay que entender es que la diversidad de instrumentos es muy amplia. Entonces está el fondo que invierte en acciones o el fondo que invierte en plazos fijos. ¿Qué ventaja te da, por ejemplo, ese fondo que es el más cortito de todos en términos de plazo? Es que por ahí rinde menos que un plazo fijo, pero te da liquidez mucho más rápida. Bueno, y también importante aclararle a Abel que uno para tomar una decisión de inversión, para elegir un instrumento de inversión, puede orientarse por lo que sucedió en el pasado, pero ese no tiene que ser el único elemento para tomar la determinación, ¿no? De ahí el famoso dicho que la performance pasada, ¿no?,
no es indicativa de performance futura. Tal cual, Con lo claro. cual no tiene nada que ver lo que pasó con lo que puede llegar a pasar. Sirve como orientación, es un dato más, pero no el único que hay que tener presente. Muy bien, bueno, nos vamos entonces con esta respuesta. En el próximo bloque vamos a ver si llegamos a hacer alguna recomendación más. Quédate ahí, con nosotros en instantes estamos de regreso. Compañía de confianza. Bueno, ya está con nosotros Joana Villar en ese espacio que siempre dedicamos a responder a todas las consultas relacionadas con el cuidado de tu bolsillo. Hoy vamos a dedicarnos a preguntas de temas impositivos. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Esperamos un instante, Joana. Vamos a responder ahora una consulta relacionada con la situación de identidad. Estamos con vos. Tenemos, por ejemplo, la consulta de Santiago sobre el Banco Vica. Para Santiago, entonces, un banco especializado en créditos para el agro. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 64 millones de pesos, depósitos por 680 millones y aunque tiene resultados positivos en el último ejercicio de 2 millones de pesos, tiene indicadores de solvencia y de liquidez que están por debajo del promedio del mercado. Así que asignamos cara seria en este caso para el Banco Vica. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar, Joana, a responder a las consultas. Obviamente, muchas consultas relacionadas con el tema del aumento del mínimo no imponible y una de ellas es la de Ramiro, que nos dice que es soltero y gana 32.000 pesos brutos, por lo que está pagando el impuesto a las ganancias. Nos pregunta si con los cambios que se anunciaron va a seguir pagando el tributo o ya no va a pagar nada. Bueno, en principio déjame explicarle a Ramiro y en realidad a todos, porque muchos hoy en día con estos nuevos anuncios y modificaciones están viendo su situación, ¿no? Si queda igual, si se va a modificar, si van a pasar a pagar, si dejan de pagar. Hasta este momento pagaban todos aquellos que de enero a agosto de 2013 tenían sueldos superiores a 15.000 pesos. O sea, Ramiro seguramente por estar pagando ahora impuesto a las ganancias, en ese periodo tuvo un sueldo mayor a 15.000 pesos. Todos aquellos que no tenían sueldos mayores a 15.000 pesos no pagaban impuestos, quedaban excluidos a través de un mecanismo de un aumento de la deducción especial que los dejaba fuera del pago del impuesto. Ahora bien, por ejemplo, Ramiro, en esta situación actual, cobrando 32.000 pesos de sueldo, si en su momento, 2013, hubiese obtenido sueldos menores a 15.000, no estaría pagando, o sea, cualquier ingreso no estaría pagando impuestos a las ganancias. No es el caso porque él dice que viene avanzando. Ahora bien, con las modificaciones, Ramiro va a seguir pagando impuestos a las ganancias. Lo único que se va a ver beneficiado porque al incrementarse las deducciones personales, él va a ver un beneficio, se le va a retener menos, su empleador le va a retener menos, y estamos hablando de entre un 20 y un 23% de un aumento del salario neto que él va a percibir al disminuirse sus retenciones. Va a disminuir la carga del tributo, pero va a seguir pagando el Va a seguir, impuesto. exactamente, es un beneficio, pero bueno, no le quita la retención. Clarísimo. Bueno, y vamos rápidamente con la pregunta de Paula, que el año pasado hizo el pedido para que le devolvieran las retenciones por la compra de dólares para tenencia y todavía no le reintegraron nada. Quiere saber si tiene que volver a reclamar o sigue vigente su pedido anterior. Agrega, ¿qué debe hacer? Bueno, seguramente Paula hizo el pedido el año pasado de las percepciones del 2013 y 2014. Las de 2015 las va a poder hacer ahora este año a partir de abril y mayo, una vez que venzan los impuestos anuales, impuestos a las ganancias y bienes personales. Y estiman que la van a estar devolviendo en agosto de 2016, pero las del 2015. Si hizo ya este reclamo de 2013-2014, le recomiendo que espere, deberían devolvérselas, excepto que AFIP se las rechace, y esto le va a llegar el aviso y la información de por qué el rechazo, deberían reintegrárselas. Así que tendría que esperar y estamos dentro de los plazos en que están devolviendo. Conozco gente que se lo devolvieron. Supongo que se refiere a los reintegros correspondientes a 2013 Entonces, y 2014. Exactamente, porque 2015 seguramente no pudo hacer la solicitud. Así te prohíbe hacer la solicitud por web hasta el vencimiento de estos impuestos. Así que vos creés que todavía puede llegar a a recibir el hacerlo. reintegro. Sí, excepto que AFIP realmente le informe del rechazo y ahí puede apelar y a utilizar algún recurso, que espere que deberían devolverle el importe. No tiene que volver a hacer el pedido. O sea, una vez hecho, queda. Perfecto, clarísimo. Bueno, muchas gracias, Joana. Por favor. Vamos a cerrar este bloque respondiendo ahora a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros.
Para Lucas, que nos consultó sobre RSA, esta empresa presenta estos indicadores: activo 4.055 millones de pesos, pasivo 3.339 millones, patrimonio 716 millones de pesos, resultado positivo 141 millones, primas 1.884 millones de pesos, se informa 4.782 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Claudio Lozano. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Claudio Lozano para analizar la situación y las perspectivas de la economía. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias por estar una vez más aquí. Faltaba más. Bueno, Claudio, ¿qué evaluación haces de estos primeros meses, de estas primeras semanas de gestión económica del nuevo gobierno de Mauricio Macri? Bueno, no hay mucha sorpresa, ¿no? Son medidas muy convencionales, que todavía no está claro cómo terminan de compaginarse todas, ¿no? La verdad que son medidas además muy agresivas para con el poder adquisitivo de la población y para con el empleo de la gente, ¿no? Estamos en el primer bimestre, tenemos 28.000 despidos en el sector estatal, con una señal muy clara de que se puede despedir sin problema. Tenemos 23.000 despidos en el sector privado, en metalúrgicos, petroleras, construcción. Y tenemos todo el impacto de una transferencia muy grande de ingresos vía devaluación y quita de retenciones de alrededor de 3 puntos del producto. Son 150.000 millones de pesos que se transfirieron de un saque, todo a precios. Y esto, bueno, y ahora venimos también vamos a tener encima el impacto del tarifazo, un impacto muy significativo también. Empezó igual el gobierno a compensar, ¿no? En estos últimos días con el aumento del mínimo no imponible. Y creo que eso le salió mal, porque la verdad que, digamos, se esperaba que hubiera una estrategia más integral sobre ese impuesto y no que se siguiera con la lógica del parche, que en realidad era lo que venía de la gestión anterior. El reclamo del mínimo de 30.000 es un reclamo viejo que quedó ya atrasado respecto a lo que había que discutir, y encima lo que era el debate central, que son las escalas, no está y no va a estar. De hecho, el problema central que hay hoy con ganancias es que mientras un multimillonario en la Argentina, fruto de que el impuesto es un colador por las exenciones, entre ellas la de la renta financiera, paga una alícuota de 16%, un trabajador bien pago rápidamente paga el 35%. Y eso no lo digo yo, lo dice la propia información de la FIP. Así que me parece que el impuesto necesita una reforma integral, y creo que si con esto creían que iban a descomprimir las paritarias, la verdad que me parece que las complicaron aún más. Porque aparte tampoco hay ninguna señal respecto a qué pasa con los precios. O sea, la tasa de inflación, si uno la proyecta, cosa que no debe hacer, pero si uno la proyecta con lo que pasó en diciembre y enero, te vas a casi 70% de inflación anual. La idea del 25% aparece como un poco seria, ¿no? Señalás, Claudio, un conjunto, ¿no?, de críticas a lo que se está haciendo. ¿Crees de todas formas, porque bueno, a mí me da la impresión de que efectivamente es así, que el gobierno está cumpliendo con lo que prometió durante la campaña, está cumpliendo o siguiendo el mandato que recibió de la sociedad? Yo no creo que el mandato que recibió de la sociedad, sí lo que se podía esperar de un gobierno de Mauricio Macri y de quienes en todo caso lo acompañaban. Había justamente anunciado que iba a levantar el cepo cambiario, había anunciado que iba a eliminar las retenciones. No había dicho que eso le iba a significar un 50-60% de devaluación. Y es más, recordemos que decían que la devaluación no iba a tener impacto en precios, porque los precios ya estaban ajustados. Este era el argumento. Su rival en las elecciones lo advirtió, ¿no? Sí. Justamente a eso, y la población, sin embargo... Yo creo que había digo, hay un problema en la Argentina, ¿no? Macri sacó el 26% de los votos en la primera vuelta. Llegó al 51% por todo lo que era la lógica del antigobierno. Había una importante cantidad de la población que no quería que siguiera el gobierno kirchnerista.
Del mismo modo que el 49% de Scioli tampoco le era propio. En realidad hubo mucho voto a Scioli. Scioli sacó el 37, subió al 49, porque hubo muchos que nunca hubieran votado a Scioli y lo votaron porque venía Macri. Pero bueno, hay un desconcierto, entonces, una confusión del votante. Yo creo que lo que hay es la ausencia de un proyecto estratégico para el país. Parece que y por eso pasamos de experiencias como la que tuvimos a una experiencia muy distinta, ¿no? Con un agravante. Me parece que hay una decisión gubernamental de apostar todas las fichas a que los precios se desaceleren por recesión y a que se sostenga la perspectiva y las soluciones de la Argentina vía aumentar el endeudamiento. Y la verdad que yo creo que el tema del endeudamiento es un tema preocupante, pero no para dentro de poquito, no dentro de mucho, digo. Me parece que en un año o dos eso es un problemón. Ahora, Claudio, gran parte de los problemas que mencionabas, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, la sociedad está diciendo, bueno, todo esto que nos pasa es culpa del gobierno anterior, es herencia del kirchnerismo, la famosa luna de miel. ¿Cuánto puede durar esta luna de miel donde los problemas que tenemos hoy, el tarifazo, etcétera, se ven como, bueno, había que arreglar los desajustes del pasado? Bueno, en parte eso no es cierto. O sea, es cierto que había inflación y que el gobierno anterior no tenía una política acertada para resolverlo. Es cierto que la aceleración de los precios son resultado de las medidas que tomó el gobierno actual. O sea, la aceleración de los precios desde noviembre en adelante es básicamente la política económica del gobierno. El tema de los tarifazos también es todo un blef. Porque la verdad es que la tarifa lo que hace es sustituir los fondos que recibían las empresas. Ahora, esos fondos ya los recibían y con esos fondos que recibían las empresas no invertían. Y el problema del colapso energético es la falta de inversión. En lugar de estar discutiendo eso, lo que hicimos fue decir, mire, no lo paga más el Estado, lo va a pagar la gente. Ahora, si no invirtieron con la misma cantidad de dinero, no sé por qué razón ahora van a invertir. Este es el debate central, que sigue ahí planchado. O sea, la verdad que estas empresas merecerían una auditoría seria, porque han tenido financiamiento y no han invertido. Ese es el problema por el cual hoy tenemos los cortes de luz, no por el tema de que no recibían los fondos. Es más, vamos a ir subsidiando. El tarifazo que se da sustituye la mitad. La otra mitad la va a poner el Estado. Ahora, ¿y la inversión? Nunca se discute ese tema. Sí, es un tema. Hablando de inversión, Claudio, esta semana tuvimos la visita del presidente de Francia, generó mucho ruido la visita de Barack Obama justo para el 24 de marzo. ¿Qué opinión te merecen estas visitas tan importantes que está haciendo Argentina? ¿Si ayudan en algo a la economía o son intrascendentes? Acá hay todo un debate que es otro blef si no se discute en serio. Yo creo que en un país que tiene cerca de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, discutir que el tema central para resolver es la inversión extranjera es por lo menos una macana. La inversión extranjera, primero habría que discutir por qué los argentinos no invierten acá. La segunda discusión que hay que dar es, bueno, la inversión extranjera debería ser un complemento, pero debería ser un complemento en tanto la inversión fuera a los lugares donde la necesitáramos y se comportara en términos virtuosos para con la economía argentina. Si yo tengo inversiones extranjeras exclusivamente en actividades de orden primario y en donde además lo que terminan sacando en materia de divisas supera lo que traen, es una discusión. ¿Cuánto nos aportan? Te pueden resolver un tema de corto plazo, pero no te resuelven el problema ni del perfil productivo ni de tu balance externo en una perspectiva más amplia. Así que hay que discutir en serio la idea de que la inversión extranjera no resuelve, y a veces sí y a veces no. Y en la Argentina hoy hay inversión extranjera en las principales actividades de la economía nuestra. Claudio, nos queda un minuto y retomo un tema que mencionaste al pasar hace unos instantes. Me imagino que por lo que dijiste no estás para nada de acuerdo con este avance que viene habiendo en las negociaciones con los fondos buitre. Mirá, no, nosotros no teníamos acuerdo con el gobierno anterior en el modo en que trató la deuda. Siempre hemos dicho que nosotros tenemos que tener una política de investigación de la deuda pública para definir y discriminar qué corresponde pagar o no. Me parece que acá se ha hecho una oferta muy generosa
que no sé si no va a producir efectos... Producto también de la necesidad, ¿no? De la urgencia. No, yo creo que producto de, primero, de los desaguisados del gobierno anterior, que en realidad nunca le dio bola al tema y terminó perdiendo en el estrado judicial lo que no debería haber perdido porque hubiera tenido elementos para hacerlo, y de un gobierno que cree que si resuelve eso le van a llover los dólares para poder resolver los problemas, es decir, el recurso al endeudamiento. Entonces, en función de eso paga cualquier cosa. La propuesta que se hace implica pagar el 240% del capital adeudado y el 1.600% de lo que ellos compraron los bonos. Muy bien, bueno, Claudio, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Claudio Lozano sobre las problemáticas de la Argentina, que bueno, que este gobierno esté intentando resolver desde la posición de Claudio en forma defectuosa. Tendremos que seguir viendo, analizando cuáles son los caminos a seguir. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.